Yo creo que el Perú es un ejemplo para nosotros de estabilidad económica. Tendrán altibajos en la economía, pero es un ejemplo de estabilidad económica. Yo pensaba, visité el lugar donde se reunieron San Martín y Bolívar en Guayaquil, y yo, ¿qué le desearía yo al Perú desde el alma? Que la economía la mantengan con el mar turbulento de Bolívar, en crecimiento, en dinamismo, economías creciendo al 5% más, pero la política la puedan suavizar y llevarla al mar tranquilo de San Martín, al mar apenas levemente crispado por la brisa. A uno le hace una pregunta en universidades y uno la hace mucho, cómo el Perú con dificultades políticas, en cada momento con una dificultad política, ha logrado tener esta gran estabilidad económica. Son ustedes un ejemplo en esa materia. Dos problemas, el de la juventud, comunes. A esta América Latina tiene un promedio de edad de 32 años, es muy joven, pero tenemos 20, 22, 24, hasta 28% de desempleo juvenil. Colombia tiene un 27% de ninis. Las estadísticas muestran que el Perú a finales de 2023 tenía 1.840.000 ninis, más o menos un 23%. Ustedes en buena hora están convocando ese CAE de juventud. Nosotros estamos proponiendo en Colombia una gran alternativa educativa, educación por ciclos cortos, articulados, que permitan desde el grado técnico a los 6 meses con posibilidades de trabajar y de emprender hasta llegar a los mayores títulos universitarios, al doctorado, pero hay que hacer un gran esfuerzo. Yo no creo que la juventud de nuestros países pueda resolverse el problema con el empleo tradicional, no va a haber manera. Hay que apoyarles mucho el emprendimiento. Y eso necesita unos recursos de los gobiernos a través del sector privado para el emprendimiento de los jóvenes. Pero en mi concepto, ninguna política por edades, por regiones, ninguna política sirve o para los jóvenes en un país que no genere confianza. Si Colombia hace una política para juventud, pero no genera confianza para el sector privado, el inversionista extranjero y el local van a decir, muy bueno lo que hay aquí para la juventud, pero no tenemos confianza en Colombia. Y el emprendimiento a los jóvenes no le basta la educación y los recursos, tiene que irse desarrollando en una economía pujante, porque todo emprendimiento a los jóvenes es un emprendimiento relacionado de una u otra manera con la marcha general de la economía. Colombia no tiene el vigor minero de ustedes, aunque tiene mucho carbón, pero tenemos hoy unas grandes dificultades de quedarnos sin gas, de quedarnos sin petróleo. No han dejado instalar la infraestructura de grandes molinos para generación eólica, etcétera, por comunidades que se oponen y gobierno que le falta liderazgo para convencer a esas comunidades y jalonarlas a que lo permitan. Pero he oído una crítica aquí, bueno, lo que ustedes llaman los cánones. Muchos critican que son dineros que se pierden, se llaman regalías, dineros que se pierden. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo a ver si esos dineros tan importantes en el Perú hayan sido importantes en el presupuesto nacional, a través de que no se pierda, de un mejor uso y de encontrar canales para garantizar su mayor transparencia, logran un mejoramiento en las comunidades que legitime el Estado de Derecho, que legitime la libertad. Yo me voy a atrever en los días que vienen a decirle a nuestro partido, ¿por qué no proponemos que esas regalías, que así se conoce a los cánones, los maneje el sector privado y que el municipio, el departamento, el gobierno nacional haga y las comunidades hagan la interventoría, vigilen al sector privado, pero permítanle ejecutar? Me excedí mucho, hay unas preguntas y estoy muy agradecido con ustedes. Decía que en América Latina se vivían
unos momentos populistas que venían de gobiernos de izquierda o derecha. ¿Usted cree que existen esos momentos populistas? ¿Es bueno para la región vivir esos momentos o hay un peligro para la democracia y el Estado de Derecho en la región? Depende de nosotros. La lucha por el Estado de Derecho, la democracia y la libertad hay que darla todos los días. Y también hay que denunciar, por ejemplo, para nosotros no es fácil hoy, un gobierno repartiendo subsidios para las próximas elecciones. ¿Qué le estoy diciendo yo a los ancianos de Colombia pobres? Creo que no les va a dar subsidios ahora, pero está acabando la empresa privada, que es la fuente de los subsidios en el futuro. Nosotros tenemos que mantener un diálogo popular muy intenso, haciendo pedagogía contra esos populismos. No fácil, no fácil. Y cuando tengamos la oportunidad de gobernar, mostrar victorias tempranas, ir acumulando pequeños progresos en todos los campos, ponga el económico y ponga el social. Y es muy difícil los sucesores, porque la condición humana muchas veces los cambia del día de la elección al día del ejercicio del gobierno. Entonces hay que buscar condiciones de estabilidad que no dependan de los sucesores. Una última pregunta, presidente. Usted tuvo mucho éxito en la lucha contra la guerrilla y recuperó territorio, ejerció soberanía de Estado en territorios que habían sido ocupados por la guerrilla antes. No es este el problema del Perú de hoy, pero el Perú sí tiene un serio problema de seguridad ciudadana. ¿Usted tiene alguna reflexión sobre eso? No es posible desvincularlos. Nosotros, por ejemplo, con una política de seguridad muy estricta, logramos la desmovilización de 53.000 integrantes de esos grupos, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Creamos las condiciones para una negociación con la FARC, pero la negociación que fue claudicación, y por eso perdieron el plebiscito, creó las condiciones para que se rehabilitaran y volvieran a crecer con el narcotráfico. Y hoy el problema, la causa determinante de la inseguridad urbana de Colombia es el microtráfico. Y a eso súmele también la minería ilegal, una diferencia con el Perú. Ustedes tienen mucha minería, me dicen que hay parte de minería informal que han denominado ilegal y algún narcotráfico, pero ustedes hace mucho tiempo lograron eliminar los grupos violentos a partir del narcotráfico, no los dejen crecer, porque hoy la violencia en Colombia está alimentada por toda esa economía ilegal. La economía ilegal hay que derrotarla, si no es imposible el éxito de una política de seguridad, imposible el éxito de una política de paz. Ahora, yo no desvinculo la política de paz de la política de seguridad. Una política de seguridad con atractivos sociales. Por ejemplo, en la ciudad de Popayán yo tenía esta discusión. Uribe, pero si yo gano tanta plata con la coca y lo que tú me ofreces es café especial o guardabosques, ganan menos dinero, pero tienes seguridad de vida. Con la coca ganas hoy mucho dinero, mañana te matan. Esto te da tranquilidad para ti y para tu familia. No, yo no te acepto eso. La fuerza, la manito firme, la oferta generosa del corazón grande y la manito firme. Yo creo que la seguridad necesita las dos cosas. Necesita el factor coercitivo, no represivo, no intolerante con el pensamiento diferente, y la solución social. Pero en el país la experiencia mía es que inicialmente no querían la solución social porque les daba menos renta que la economía ilícita, pero finalmente la aceptaban cuando sentían que el ejercicio de autoridad no les daba alternativa. Uno de los países le pedí a Fernando que una presentación muy larga
la pusiera al alcance de ustedes y entonces entremos a algunos de los países. Son comentarios muy subjetivos. Me veo en la obligación de transmitirlos por la generosa invitación de ustedes, pero son comentarios de un político, no de un científico, queridos ciudadanos. México, yo creo que el gobierno de López Obrador tuvo un discurso muy hostil contra el sector privado, pero una política que no afectó al sector privado. Qué contraste, bien importante para que estudiarlo. Veo a México con un problema muy grande de narcotráfico y de pérdida de control del Estado. Porque ese tema del narcotráfico acaba con la juventud, las familias, acaba con la soberanía del Estado. Yo hablo mucho con rectores de universidades, muchos afectos al progre. El progre, yo he dicho que los progres son, es una autotítulo que ellos se han dado llamándose progres, perdón, que es una manera muy elegante de evitar que les digan neocomunistas. Pero inclusive muchos rectores progres me dicen qué daño el de la droga, cómo destruye la familia, cómo estos muchachos con la droga, el aislamiento, la pantalla, empiezan a tener unas depresiones y unas tendencias muy preocupantes de suicidio. Ojo con la droga. México tiene ese problema. El Salvador. México ahora está anunciando el presidente Trump unas tarifas del 20-25% para México. Que México ha fortalecido mucho la economía porque de esas empresas que estaban en Asia, por el nearshoring, han llegado 2.000 a México. ¿Y qué puede pasar ahora si imponen esas tarifas? Ahí hay un tema importante para examinar. El Salvador, 33 años que aplaudían un proceso de paz, que no trajo ninguna paz, que impusieron desde afuera, ideológico, de tendencias progres de la humanidad. Por primera vez por una política doméstica tiene seguridad. ¿Cómo es sostenible? Si la van complementando con una política económica muy vigorosa, que no dependa El Salvador solamente de las remesas de los salvadoreños que viven por fuera, de una política social. Tienen que tener cuidado con los derechos humanos, porque los violentos, los progres, sí que estaban bien afianzados en ONGs progres. Entonces combaten estas políticas simplemente inventándole señalamientos de derechos humanos. Me preguntó hace poco el presidente del partido del presidente Bukele, ¿y usted qué ve en eso? Y 2 ejemplos. Una cárcel con personas en cuclillas, desnudas, da lugar a una gran crítica de derechos humanos. Una cárcel humanitaria donde están enseñando tareas agrícolas es una cárcel muy útil. Ecuador, qué problema tan grave de inseguridad, narcotráfico. Yo recuerdo mis discusiones con el presidente Correa. Les dije, mire, cuidado, que este es un problema invasivo, ustedes no lo tienen. Y Colombia vivió todas las etapas. Primero era un cielo de transporte de droga de Bolivia, de Perú, a los mercados de Estados Unidos y de Europa. Después productores. Ahora tenemos 1.700.000 consumidores y un problema de microtráfico muy grande. Qué dificultad la de Ecuador. Ojalá puedan tener éxitos en esa política de seguridad y ojalá puedan superar rápidamente el problema estructural de energía. Al final, Bolivia. Evo Morales encantó al mundo con la reducción de la pobreza, con los subsidios. El presidente Lula le ayudó porque aumentaron el precio del gas que le compraba Brasil, pero ahorcaron la empresa privada y hoy están con unas grandes dificultades de gas, de combustibles, de caja para subsidios y de disponibilidad de reservas. Esa es la demostración de que los progres se gastan las bonanzas y llegan al empobrecimiento de los pueblos porque acaban con los que producen, que son los de la iniciativa privada. Milei
Mi generación, biblioteca, librería que visitábamos en Lima, en Bogotá, en México, el Ateneo de Buenos Aires, de Caracas, era toda literatura de izquierda. En la universidad pública, mi generación no nos dejaban ver sino la posibilidad de vivir en un comunismo cubano o soviético o chino o de Ho Chi Minh. Yo creo que Milei ha hecho ya una contribución muy importante, un discurso articulado en la superestructura cultural y en la infraestructura material, que es el gran contraste a toda la literatura comunista que inundó el continente. Yo destaco mucho lo de Milei y un libro de Mario Vargas Llosa, a quien no dejo de rendirle siempre mi homenaje, que se llama La llamada de la tribu, porque ahí tuvo la posibilidad él de reivindicar a todos los pensadores liberales, con cuya honra y contribución quisieron acabar los escritores comunistas. Me parece que uno ve a Chile desde afuera mucho mejor de lo que está, de lo que piensan adentro. Creo que hace 20 días me sentí muy cobarde porque me dio miedo de que me regañaran en el partido y no fui capaz de hacer un retweet al presidente Boric, donde de manera muy inteligente se refería a esa perversa situación venezolana. Unos profesores de izquierda de Chile me decían que ellos iban a desaprobar la última constitución. ¿Y qué pasó con la socialista? Me dijo, también votamos el desapruebo. ¿Y ustedes socialistas de izquierda? Sí, nos quedamos con la de Pinochet, pero fue que la reformó el presidente Lagos. Yo creo que hay un pensamiento en Chile bien importante de construir sobre lo construido. Me dio un gran ejemplo el diálogo con los profesores. Veo un Chile con problemas de inseguridad, pero yo diría que sin mayores preocupaciones sobre la economía. Inclusive en un país donde los empresarios no pagaban seguridad social, están haciendo un acuerdo, yo no sé si ya lo terminaron, para hacer esa contribución más que justa. América Latina tiene que pensar en Cardoso. Mi generación puede comparar los discursos de las primeras candidaturas de Lula con su ejecución presidencial, que la vive muy de cerca. El Lula del gobierno no fue el Lula de las candidaturas comunistas. ¿Qué creo yo? Que Cardoso organizó tan bien la economía y la institucionalidad que Lula de manera muy práctica dijo, ¿para qué voy a dañar esto con mi discurso aplicándolo? Y aprovechó lo que le dejó Cardoso para sacar de la pobreza a 30 millones de brasileros. Venezuela, el desastre democrático. No hay instituciones sino el dictador, el tirano. Y hay una pregunta. Yo creo que el mejor liderazgo que nuestra generación ha conocido es el de María Corina. Además con una gran capacidad de innovación. Ella no se quedó atacando a todo el chavismo, sino que lo segmentó. La última campaña fue de crítica a la cúpula, pero de llamado solidario a la base. Y esa gran mayoría la construyeron sumando la base popular de la oposición con la base popular del chavismo que los vino a acompañar. E hizo otra cosa. Yo tampoco he podido conocer una oposición democrática, una dictadura comunista que tenga la capacidad que tuvo María Corina de detectar a tiempo el fraude. Siempre le reclamamos a la Fundación Carter, ¿por qué reconoce a Chávez si hubo fraude? Fue la misma Fundación Carter la que ahora tuvo que decir en la OEA, aquí están las actas, ganó Edmundo, Maduro debe entregar. Y se preguntan por qué en esa situación dramática, 7, 8 millones de venezolanos por fuera, las familias divididas, la pobreza, el aparato productivo bien diezmado, ¿por qué la insurrección social no ha triunfado? Yo tengo esta preocupación. Cuando cayeron los comunismos de Rumania y Alemania del Este, fue por insurrección interna, el descontento. ¿Qué pensarían los alemanes del Este con un aparato productivo obsoleto, estatal, viendo que al otro lado, en el oeste, iban en esa vanguardia productiva, técnica, científica?
¿Y por qué derrotaron a esos dictadores? Porque ya había una Rusia orientada por Gorbachov. Entonces el ejército soviético no entró ni a defender al dictador de Rumania, ni a defender al dictador de Alemania del Este. Maduro tiene cero legitimidad, pero tiene a Rusia, tiene a China, tiene los colectivos, tiene a Irán, tiene los grupos terroristas de Colombia. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? La campaña en los Estados Unidos, en mi concepto, fue muy pobre sobre América Latina. Pero diría yo que hay una gran esperanza en el nuevo gobierno americano sobre el tema Cuba, sobre el tema Nicaragua, sobre el tema Venezuela. Pero no sabemos con claridad. Con el canciller hablábamos hoy. La ciudad de Lima fue epicentro de muchas reuniones, el Grupo de Lima, y no se pudo tener una política eficaz que derrumbara a la dictadura venezolana. Reducciones, por ejemplo, hubo años cerca de 30.000 homicidios, habríamos querido reducir mucho menos, 15.000. Los secuestros se redujeron de casi 3.000 a 228, el país no quedó perfecto. Es muy importante esto. ¿Qué pasó con trabajadores y maestros sindicalizados? El año que yo llegué mataron 200, habría querido 0, el último año 14. Todas estas políticas avanzaban. El discurso que adoptaron contra mí fue afectar mi reputación con el tema de derechos humanos, que los hemos defendido con todos los valores democráticos. Nosotros estábamos en una economía creciendo al 7%, por la crisis de Lehman Brothers, que allá se agravó por el cierre del mercado de Venezuela, y por uno de los errores de mi gobierno. Es bien difícil cuando se mantiene uno en actividad ver hacia atrás para examinar errores. Fue que intervenimos muy tardíamente las pirámides del narcotráfico, y ya había mucho dinero de los colombianos ahí, canciller, y él se perdió, y una gran crisis y una afectación muy grande de la honra de mi gobierno. Nosotros hemos preferido en la democracia participativa y en el ejercicio del gobierno la credibilidad a la aprobación. Muchas veces no lo aprueban a uno, pero que le puedan creer. En nuestra dirección de liderazgo, en los valores que nos guían, ese es uno. Allí hubo una afectación muy grande porque los colombianos vieron que se había afectado nuestra credibilidad porque nos demoramos mucho para enfrentar ese tema. Hoy tenemos una gran diferencia con las reformas del presidente Petro. Él cree en la lucha de clases, nosotros en la economía fraterna. Las reformas que se está impulsando van a acabar con la pequeña empresa, con los fondos de pensiones, van a acabar, estamos pasando de una salud que es solidaria, mixta, a una salud totalmente estatal, y ya se ven los deterioros. Nosotros hemos creído mucho en la economía fraterna. Solidaridad, salud con participación del sector privado, pero con solidaridad. El mismo plan universal de salud para el más rico y para el más pobre. Que cada uno contribuya de acuerdo con su capacidad y con sus ingresos. Nosotros decimos, pero ¿por qué van a aprobar esta reforma, la laboral, que va a acabar con la pequeña empresa? Y que lo que hace es aumentar el enfrentamiento. ¿Por qué no buscamos, en nombre de la economía fraterna, reformas, que creo que esto es válido para toda la región, que pongan a empresarios y a trabajadores a remar en la misma dirección? Y me dicen, ¿cuál? Hemos dicho, si un sector de la economía crece un año al 4 más, páguele un salario adicional a los trabajadores. Eso anima tanto a empresarios como a trabajadores. Redujimos la pobreza del 53 al 37, queríamos el 20, 25, no pudimos, porque se atravesaron esas crisis. Yo les voy a dejar ahí a ustedes
una serie de elementos de lo que es una política de seguridad. Quiero destacar en la política de seguridad nuestra lo siguiente, porque deseo poder dedicar unos minutos a la región. La política de seguridad tiene que tener determinación, tiene que tener la capacidad de invertir tendencias, porque allá había una tendencia que decía: Colombia quiere paz pero no seguridad. La asociaban a la guerra, cuando la seguridad es un camino fundamental para la paz. Nos tocó confrontar la tendencia, invertir el caudal, la dirección del caudal del río. Fue muy difícil, pero muy, muy importante. La política de seguridad tiene que ir acompañada. Nosotros tuvimos una política de seguridad acompañada de una política de estímulo a la empresa privada y al mismo tiempo a la política social. Y yo le decía hace pocos días a unos emisarios del gobierno ecuatoriano, para que una política de seguridad se sostenga, uno no puede prometer que ella va a resolver todo el problema. Esos incumplimientos generan muchas dificultades. Por ejemplo, yo no sé cómo va a ser el presidente Trump para cumplir la promesa de que antes de la posesión estaría resuelto el problema entre Rusia y Ucrania. Nosotros, en lugar de hacer esos compromisos, lo que procurábamos era acciones permanentes e ir acumulando pequeñas victorias. No voy a hablarles de victorias tempranas, hay muchos ejemplos porque nos demoraríamos mucho.